Si es la primera vez que nos visitas, hoy estamos culminando una serie titulada Vayan, donde hemos estado observando lo que tradicionalmente conocemos como la Gran Comisión, una de las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo a sus discípulos, por consiguiente a nosotros. La versión nueva internacional dice: les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y nosotros hemos estado diciendo que esto es una invitación de Jesús, es una misión de Jesús, es una orden de Jesús para que nosotros coparticipemos con Él, dándole forma al mundo. Es una invitación arriesgada. Luego en la serie hablamos y vimos una imagen en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, de cómo el Señor nos invita a cruzar por puertas para cumplir con su invitación de darle forma al mundo. Leímos en Apocalipsis 3, 8, conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Y dijimos que esto tenía una aplicación directa a una iglesia en aquel momento, pero que esta es la manera en que Dios trabaja, que Él abre puertas, Él pone puertas intencionalmente en nuestras vidas con el propósito de que nosotros las crucemos y con Él le demos forma al mundo. Oye, qué chévere que nosotros le servimos a un Dios que abre puertas para que nuestras vidas cuenten por la eternidad, para que nosotros marquemos positivamente, seamos una marca, un monumento en la vida de otros. Y pudiéramos pensar, ¿quién no quisiera un Dios que abre puertas? Todo el mundo quisiera un Dios que abre puertas, pero si analizamos, la realidad es que en muchas ocasiones nosotros no queremos entrar por las puertas que Dios abre. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí me ha sucedido que yo me he encontrado en ocasiones resistiendo entrar por las puertas que Dios abre. Y el título de este último mensaje es: cuando Dios nos envía a donde no queremos ir. Algunos necesitaban escuchar esa frase. ¿Qué hacer cuando Dios nos envía a donde no queremos ir? El psicólogo Abraham Maslow le llamó a la tendencia que existe dentro de nosotros de huir de nuestro propósito o de nuestro destino, de sabotear nuestro propio crecimiento. A eso él le llamó el complejo de Jonás. Y es interesante porque él usa el nombre de Jonás por causa de la historia bíblica de este personaje que quizás ustedes recuerdan por las historias de que a Jonás se lo tragó una ballena. Y aunque la Biblia no dice que era una ballena, era un pez grande, posiblemente yo diga ballena en el mensaje, así que nadie me juzgue, simplemente lo saqué del camino intencionalmente. Yo sé que no necesariamente era una ballena, pero puedo decir ballena en esta noche y vamos a entender de lo que estamos hablando. En toda la Biblia no hay una historia más clara sobre alguien que Dios le abre una puerta y le dice a Dios que no. No hay una imagen más clara de alguien que Dios le dice, esta es la puerta, y ese alguien le dice, no. No, God, no door, no in this moment, no. Le dijo que no a Dios. Y la historia comienza con la invitación de Dios para que Jonás cruce la puerta. Y es la misma manera en la que comienzan todas nuestras historias con Dios, con una invitación de su parte. Él es el que nos invita a nosotros. En Jonás capítulo 1 encontramos los siguientes versículos 1 y 2. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Dios le estaba diciendo a Jonás: Jonás, he dejado una puerta abierta frente a ti, y esta puerta te dirige a Nínive. Y en ocasiones las puertas que Dios abre no son divertidas o no son seguras. En la mayoría de las ocasiones son puertas que abre no para nuestro propio beneficio, sino para darle forma al mundo.
En ocasiones las puertas que Dios abre nos dirigen a Nínive. Y Nínive es problema. Nínive es peligro. Nínive es miedo. Nínive es inseguridad. Nínive es el lugar al que Dios te llama, pero tú y yo no queremos ir. Y la pregunta para nosotros en esta noche es, ¿qué haces cuando Dios te invita a Nínive? ¿Qué haces cuando Dios te llama a donde no quieres ir? Porque exactamente eso es lo que en ocasiones Dios va a hacer. ¿Cuál es nuestra respuesta? Sabemos por la historia cuál es la respuesta de Jonás. Jonás se levanta. Dios le dijo, anda, él se levantó en respuesta a esa invitación y él deja su casa, pero no en dirección de Nínive, sino a Tarsis. El versículo 3 dice, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Y lo interesante es que Jonás decide responder al Señor diciéndole, no solamente no voy a entrar por esta puerta, sino que me voy a montar en un barco en la dirección contraria a la puerta que tú querías que yo tomara. ¿No se parece eso a alguien? ¿No se parece a nosotros cuando Dios nos dice, esta es la puerta, y nosotros decimos no, y no solamente no, sino que me voy a ir lo más lejano posible de la puerta que tú estás abriendo para mí? Y así es que esto se ve en nuestras vidas. Dios, yo sé que tú quieres que yo vaya a confrontar a esa persona y hablar sobre la verdad del asunto, pero es tan difícil lo que me espera, es tan doloroso que yo no quiero ir. Yo no quiero ir a Nínive. I don't want to do it. Es mucho dolor, yo quiero evitar el dolor. No, Señor, yo sé que tú me estás llamando a servir en la iglesia wesleyana de Guaynabo. Yo sé que tú me estás llamando a servir en Marazul, a involucrarme, a que yo sea más generoso. Yo sé todas esas cosas, pero yo me conozco a mí mismo, Señor, y yo sé que en el camino yo voy a fracasar. Yo voy a fallar, y como yo sé que yo voy a fallar, yo voy a evitar el proceso de entrar y darme yo mismo con la pared. Así que no voy a aceptar esa puerta y me voy en la otra dirección. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, todos nosotros que estamos aquí. El miedo nunca se supera evadiendo la situación. Tú sabes que hay personas que siempre viven llenas de miedo, y es porque nunca han enfrentado la situación que les causa temor. Lo que hacen es que abandonan la escena. Tengo un problema en el trabajo, tengo un problema relacional, lo dejo. Tengo un problema en la iglesia, lo dejo. Tengo un problema en mi familia, lo dejo. Tengo un problema con mi esposa, la dejo. Tengo un problema con mi esposo, lo dejo también. Tengo un problema con mis hijos, que se vaya mi hijo, lo dejo también. Dejo a todo el mundo. Siempre estamos evadiendo el problema. Por eso es que nunca crecemos en relación a nuestros temores. No es hasta el momento en que nos sentamos y confrontamos los temores y pasamos el arduo trabajo y el momento difícil de hacernos las preguntas que tenemos que hacer y sentarnos, que vamos a crecer sobre nuestros temores. Y yo creo que nosotros nacimos para ser valientes, por lo que me informa la palabra. Es un consejo constante del Señor: esfuérzate y sé valiente. Es el más común de ellos y lo obtenemos de la historia de Josué, este líder que Dios llama. Y en el primer capítulo, cuando se nos presenta a Josué, en 3 ocasiones Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, le dice en la primera ocasión, porque yo tu Dios, o porque el Señor tu Dios estará contigo. Y es bien interesante que 3 ocasiones Dios le dice a Josué que no tenga temor, y en el capítulo 1 del libro de Jonás en la Biblia, que tiene solo 4 capítulos, en 3 ocasiones se nos dice que Jonás se fue huyendo de su llamado, pero no solamente del llamado, sino de la presencia del Señor. Si vemos el versículo 3 nuevamente, decía: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, y la última parte dice: para huir del Señor, para huir de la presencia del Señor. Sin embargo, cuando Dios le habla a Josué y le dice: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, la respuesta y el antídoto para el temor es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos temor, nos alejamos de la presencia del Señor, pensando de la compañía del Señor en nuestras vidas, pensando que Él no quiere estar con nosotros. Sin embargo, es en su misma presencia que la valentía crece en nosotros. Así que Jonás es como nosotros. Él está en dirección contraria a lo que Dios quería que hiciera, pero en esa dirección va a abrirse una puerta
no va a abrirse. Dios va a poner una puerta que en este caso viene disfrazada en una tormenta, pero es una puerta que Dios también pone. Jonás estaba en el barco hacia Tarsis y se levantó una tormenta. Lean conmigo el versículo 4 al 6, dice: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Fíjense qué interesante. Y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Qué increíble que Jonás se está perdiendo de una puerta tan grande para ser de dirección a estas personas que le están clamando a sus dioses en un momento de tormenta. Él conoce al único Dios verdadero, pero está durmiendo en el fondo del barco profundamente, perdiéndose la gran puerta que Dios está abriendo para él en este momento. Y lo que pasa a continuación me llama más la atención. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, chico, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Y esto es una ironía increíble, que el capitán del barco, que no conoce a Dios, se está acercando a la persona que se supone que sea el representante de Dios para decirle y llamarlo, hacerle un llamado a la oración. Le dice: chico, levántate a orar. Y el profeta está haciendo lo que se supone que las personas que no conocen a Dios hacen cuando hay que orar, que es dormir. Esto es increíble. El profeta está haciendo lo que los que no conocen hacen, y los que no conocen están haciendo lo que el profeta se supone que tiene que estar haciendo. Esta historia es bien interesante. O sea, el libro de Jonás es una historia. Dios está haciendo algo. La cosa es que los marineros se dan cuenta de que este asunto de la tormenta era por causa de Jonás, que Jonás era el problema. Así que fueron a preguntarle: mira, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Y en el versículo 9 encontramos la siguiente respuesta: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Les respondió. O sea, ahora Jonás tiene el micrófono y ahora empieza a decirles: mira, hay un Dios que se reveló y Él quiere ser conocido por nombre, y Él es el creador del cielo y la tierra y todo lo que existe. Y si leemos la historia nos damos cuenta que los marineros creen en la palabra de Jonás y sobreviene un temor, un respeto a el Dios de Jonás. Y fíjense lo interesante, que Jonás quizás había sido profeta todos estos años anteriormente, y quizás esta es la conversión más grande en masa que él ha vivido. O sea, todas estas personas que están en el barco, que lo están escuchando hablar, están creyendo en el Dios que él predica. Es la conversión, la transformación más grande que él ha visto, espiritual, masiva en su historia. Y sucedió, y fue en medio de su fracaso que Dios utilizó para traer a estas personas a la fe. En medio de su huida. Eso no sé si sintáxicamente huida. En medio de su huida, en medio de él correr en la dirección contraria, tú puedes estar corriendo en la dirección contraria a lo que Dios te llamó a hacer, y aún así Dios puede usar tu rebelión para tocar y alcanzar personas y hacer su propósito y su voluntad. Nosotros rebeldes corriendo pensando: Dios, pues ahora me fui corriendo y tú no vas a hacer nada. Y Él dice: I can just do it right now. Ahora mismo puedo hacer algo y transformarlo de maneras que tú y yo no conocemos. En algunas ocasiones nosotros estamos huyendo de la presencia de Dios en el barco a Tarsis, y Dios va a abrir una puerta. Y en algunas ocasiones nosotros no vamos a reconocer esa puerta, no la vamos a ver. ¿Cuántas puertas abiertas existen hoy a nuestro alrededor? ¿Cuántas puertas abiertas existen en tu familia? ¿Cuántas puertas abiertas existen en tu trabajo? ¿Cuántas personas están hoy solos? ¿Cuántas personas están pasando por un momento difícil, relacional, financiero, espiritual, esperando que tú le prestes atención? Y muchas veces nosotros no los atendemos porque tenemos culpa o pensamos que hemos estado corriendo en la dirección contraria a lo que Dios quiere y que no somos nosotros los llamados para atender estas personas. La culpa le llegó a Jonás, versículo 11, pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos?
Y esta es la respuesta de él. Él dice: tómenme y láncenme al mar, échenme al agua, throw me to the water, y el mar dejará de azotarlos. Les respondió: yo sé bien que por mi culpa, miren esas palabras, mírenlas, right there, por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Y lo increíble es que aunque él está lleno de culpa y él dice: tírenme al agua, los marineros no lo hacen. Versículo 13. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Qué increíble que las vidas de estos marineros estaban en peligro, pero ellos no querían sacrificar la vida de este extraño, de este forastero que tan siquiera conocían, que estaba en el barco porque él estaba allá abajo durmiendo. Qué increíble que en esta historia de Jonás, si nosotros la miramos bien, se exhibe más compasión de las personas que no conocen a Dios hacia Jonás que de Jonás hacia Nínive. Qué increíble que se exhibe más compasión de los que no conocen que de el que representa a Dios hacia Nínive. Pero ¿qué sucede? No pudieron remar, la cosa estaba fuerte, así que ellos deciden hacer algo bien interesante. Ellos hacen una reunión de oración en medio de la tormenta. El versículo 14, entonces clamaron al Señor. Ahora le están orando al Señor y dice: Señor, tú haces lo que quieres. Y ¿sabes a qué Señor le están hablando, verdad? Al Señor de Jonás, que acaban de escuchar, que es el que hace todo y creó todo. Dice: no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Hicieron esa reunión de oración y decidieron: ok, es hora de tirarlo. Tráemelo. Oye, lo llevaron a la orilla. Imagínense la escena conmigo. Es que nosotros no disfrutamos de la Biblia porque no queremos imaginarnos entrar en la escena. Imagínense, en ese momento hay un profeta forastero huyendo de Dios en un barco que está a punto de hundirse, a punto de romperse por una tormenta. Hay marineros que no saben qué hacer, no quieren lanzarlo al agua, no quieren cargar con esa situación sobre sus hombros. Y él le dice: échenme. Y ahora está a la orilla. Y en este momento dice: así que tomaron a Jonás, versículo 16, y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor. Pues claro, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron voto. Fíjense que los que no conocían, ahora por esta experiencia han pasado a ser adoradores. Le hacen un sacrificio y votos. ¡Qué increíble! Qué interesante el poder ver que el plan de Dios era tan grande que no solo incluía a Nínive, sino que incluía a Tarsis, a través de la vida de estos marineros que fueron transformados por esta experiencia. ¿Cómo ustedes creen que llegaron estos marineros a Tarsis y se bajaron y le dijeron: mira, nosotros estábamos en el barco y de momento vino una tormenta, y era porque había un profeta, y ese profeta era el del Dios verdadero, porque él creó todas las cosas, y nosotros, como el profeta estaba caliente, lo tiramos al agua y todo se aplacó? Ese Dios es verdadero. Te voy a decir una cosa: ese es el Dios que existe. Yo le oré al mío, el mío no hizo nada, la tormenta seguía. Pero ahora, ¡qué increíble! Que el plan de Dios era tan grande que en tu huida incluía no solo a Nínive, sino a Tarsis. La puerta que Jonás le cerró a Dios se convirtió en la puerta abierta para los marineros. Pero la historia no termina para Jonás, porque luego de que lo lanzan al agua, el verso 17, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Yo estoy seguro que jamás Jonás planificó viajar de esta manera. Jamás él pensó que fuera su modo de transportación. ¿Ok? Y en este lugar, en el vientre de un pez, él está a punto de aprender una gran lección sobre la gracia inmerecida de Dios para con nosotros. Capítulo 2, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Oye, no oró antes. Oye, no oró cuando le dijo: vete a Nínive. No, por lo menos no se registra verlo orando, pero
tampoco cuando compró el boleto para Tarsis, pero ahora que está en el vientre del pescadito, ahora, entonces Jonás oró al Señor. Se parece tanto a nosotros. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde las entrañas del sepulcro. Pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. El vientre del pez es un momento bien difícil en nuestras vidas. Es de total oscuridad. Él no observaba a nadie. Las personas piensan en esto y a veces obviamos el hecho de que no tenía una vela, no tenía un flashlight, no tenía un iPhone para prenderle el flashlight. Estaba aterrorizado. Nosotros no vemos estas historias, no las analizamos, no las entendemos. A veces estaba aterrorizado. ¿Has estado tú aterrorizado, desesperado, aterrorizado, sintiendo que estás muerto, pero estás vivo en total oscuridad? Él estaba en el vientre del pez. ¿Has estado tú ahí? Y lo interesante es que el primer capítulo de Jonás, todo es acción. Y el segundo capítulo, todo es oración. Y ahí fue cuando cosas buenas comenzaron a pasar. Y esto nosotros lo sabemos, pero muchas veces no hablamos con Dios hasta que tocamos fondo. Jonás tocó fondo y en el fondo de Jonás habían pescados, cangrejos, calamares y clamó a Dios y Dios lo escuchó desde el fondo y fue liberado. Si tú estás en el vientre del pez, aterrorizado, sin luz, desesperado en la situación de tu familia y tu vida, hoy tú puedes clamar al Señor y Él te puede escuchar y puedes responder a tu oración. Aún en el vientre del pez, Él puede responder y librarte. Y lo que sucedió a continuación está lleno de imágenes que quizás sean un poco crudas para la mente de algunos, pero es gracioso, el versículo 10 es gracioso. Entonces el Señor, después de la oración, le dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y ahora está ahí Jonás, vomitado. Termina a la orilla de Nínive, de la playa de Nínive, pero no como un héroe que vino a hacer el plan de Dios, sino como un vomitado que llegó de chiripa por la gracia inmerecida de Dios, que cuando estamos en el vientre del pez, Él es tan misericordioso que dice, aunque sea ahí, en ese momento que me clamaste, cuando tocaste fondo, yo estoy dispuesto a escucharte y a responder a tu clamor y te voy a librar. Aunque sea desde ese lugar, te voy a librar. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Pero es graciosa esta historia. Y existe una razón para que sea graciosa. Y yo creo que las historias o son tragedias donde la alegría pierde, la esperanza pierde. O son comedias donde la alegría gana y la esperanza gana. Y yo creo que nosotros cuando nos acercamos a Jesús y lo conocemos, ese es el día en que conocemos que la alegría gana. Y algunas personas viven en tragedia y por eso el que sigue a Jesús puede vivir en comedia. Y el libro de Jonás es una comedia en el sentido más sublime y trascendental de esa palabra. Porque hay un personaje entre líneas en todo el libro que nunca se menciona, pero está totalmente presente. Porque Jonás, encontramos en el libro de Josué, capítulo 19, del 10 al 13, si lo quieren buscar, que Jonás era de un lugar llamado Gad-Efer. Y Gad-Efer estaba a 5 kilómetros de Nazaret. Qué interesante que tiempo después, cientos de años después, de Nazaret se iba a levantar también un profeta. Un profeta que en cierto momento en Mateo encontramos, Mateo 3, que él se iba, en Mateo 8, perdón, que un día este profeta se iba a quedar dormido en un barco en medio de una tormenta y que los marineros iban a ir donde él y que él iba a calmar la tempestad. ¿Saben que el nombre de Jonás significa paloma? Y el nombre de su papá que leímos en el capítulo 1 significa verídico.
Qué interesante que cuando Jesús, que es el profeta del cual estoy hablando, fue a ser bautizado y descendió en las aguas y salió de ser bautizado, una paloma descendió sobre su cabeza y una voz del Creador del universo y Padre Celestial le dijo: este es mi Hijo amado. Y casi al final del ministerio de Jesús, en Mateo capítulo 12, algunos líderes religiosos llamados fariseos le estaban preguntando: oye, queremos ver una señal, muéstranos una señal tuya. Y Jesús les contestó, versículo 39, dice que Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no le será dada más la señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. El libro de Jonás nos presenta y es un tipo de Jesús y lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas, porque el giro, dile al que está a tu lado, el giro en la historia de Jonás sucede cuando él se torna a Dios y le clama y le dice: Señor, escúchame aquí desde mi sepulcro. Y para cada uno de nosotros, el giro de nuestra situación y de nuestra huida y de nosotros dirigirnos en la dirección contraria a lo que Dios quiere para nosotros, el giro comienza cuando nos tornamos a Jesús y le decimos: Jesús, no lo merezco, no fui obediente, estoy en medio de estas circunstancias porque la verdad que me las busqué. Tú me dijiste que yo tenía estas opciones, pero yo escogí la muerte y mira dónde estoy. Pero tú puedes librarme todavía. Y nuestro giro comienza cuando nosotros nos tornamos a Jesús y estamos dispuestos a recibir su gracia y su amor incomparable. Ahora, para terminar, yo creo que una de las razones por la que Jonás no cruza la puerta que Dios le abre es por la falta de amor. Tú sabes que muchas de las cosas que Dios nos pide, nosotros no las aceptamos y no cruzamos las puertas para darle forma al mundo porque estamos faltos de amor, faltos de empatía hacia las demás personas, porque todavía nos creemos que somos el centro del universo. Y la falta de amor hace fácil que una persona le diga que no a las puertas que Dios le abre. Y yo sé que Jonás estaba falto de amor porque si seguimos en el capítulo 3, versículo 4, él llega a Nínive. Ahora, él llegó porque no tenía otra opción. O sea, el pescadito lo dejó ahí. Y ahora él tiene que dar un mensaje, ¿cierto? Dios le dijo: tú le vas a decir a Nínive que su maldad le ha llegado. Ahora él tiene que dar un mensaje. Y cuando llega, ¿qué nosotros esperaríamos? Un mensaje grande, hermoso, con compasión. Estuve 3 días en la barriga de la ballena y yo, por mi desobediencia como ustedes, soy un canalla que salí corriendo de la voluntad de Dios. Pero él no elabora su mensaje. Él comparte el mensaje más vago, más seco que jamás alguien comparte a una nación. En el versículo 4 encontramos que él dice esto: dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso era lo que él dijo. No menciona a Dios, no menciona su experiencia con los marineros, no habla de la tormenta. Es increíble, ¿no? Todo lo que dice es: dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? A pesar de que eso fue lo único que dijo, pasó lo más increíble. Las personas comenzaron a responder a su mensaje. Y las personas comenzaron a arrepentirse y comenzaron a cambiar sus caminos. Y dice la historia que desde los más ricos hasta los más pobres cambiaron su dirección. Lo que prueba que cuando Dios abre una puerta, no la abre por las habilidades que nosotros tengamos. Aprendí una palabra: adecuacidad. Dios no abre una puerta por tu adecuacidad o mi adecuacidad, por lo adecuado que nosotros seamos para realizar la puerta. Cuando Dios abre una puerta, Él la abre porque Él quiere abrirla, porque en su gracia Él decide usarnos. Pero no es que nosotros seamos los mejores predicadores o los mejores para darle forma al mundo, es que Él lo va a hacer, a pesar de que a veces nosotros a regañadientes lo único que vamos a decir es: dentro de 40 días Nínive va a ser destruido. ¿Qué clase de maceta eres, Jonás? Eres un maceta.
con la gente, por Dios, muestra empatía. Tú sabes lo que hace diferente a Jonás de otros profetas, es que los demás profetas tenían empatía con el pueblo al cual le estaban profetizando y hasta intercedían por Dios y le decían: Dios, pero es que este pueblo es un pueblo que es ignorante, es que sus padres fueron ignorantes, por favor, no los elimines, Señor. Y Jonás no tiene empatía para nada. Es eso, si Jonás, si era por Jonás, Nínive se iba, vete también, Nínive, que se la lleven. Yo estoy predicando, pero que se la lleven. Jonás 3:10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Esta es la historia más hermosa para Nínive, y ahí es cuando Jonás se molesta con Dios. Y no voy a decirlo todo, pero la falta de empatía en Jonás es increíble. Él se molesta porque Dios se arrepiente y dice: ves, Dios, yo no quería predicar, no quería venir hasta acá porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. Nos reímos, pero así somos nosotros. No, Señor, yo no quiero porque es que no se lo merece. Yo no quiero que te conozca Jesús porque es un canalla, por lo que me hizo, Señor. Esto es para mí, para ti, para mí, para yo cantarte. Vamos a encontrarnos. Nos encontramos tú y yo. Déjalo a él fuera, déjala a ella fuera. Jonás se molesta porque Jonás es como nosotros. Y lo que sucede a continuación es lo último y me llama la atención. Él hace como un refugio, como una enramada para pasar la noche, y dice que había mucho sol, y Dios vio eso, y Dios le suple y hace que una planta crezca, una planta instantánea crece. Es increíble. Y ahora Jonás recibe la sombra de esa, esto es una comedia, recibe la sombra de esa planta, y Jonás se agradece de esa planta. Dice: Dios, gracias por esta planta, gracias porque me cubriste con esta sombra. Y al otro día Dios envía un gusano, dice la palabra, para que esa planta se seque y muera. Y cuando muere, Jonás se molesta: Señor, ¿por qué te llevaste la planta? Y el Señor le enseña y le dice: o sea, que tú puedes apreciar mi gracia solamente para cuando es contigo y la sombrita que yo te doy, pero tú no puedes apreciar la gracia que yo tengo para una nación que estaba perdida y se arrepiente. Y al final, la historia termina exactamente donde la acabo de decir. No sabemos cómo termina la historia de Jonás con Dios. Termina inconclusa. Lean los 4 capítulos, maravilloso. ¿Y ustedes saben por qué yo creo que termina inconclusa? Porque finalmente la historia de Jonás no se trata de Jonás, sino de nosotros, de nuestra respuesta. Yo creo que este libro queda así para que nosotros reflexionemos en nuestras actitudes jonaicas. Porque hay un Nínive en nuestro mundo. Hay un Nínive en nuestro mundo. Hay un Nínive en tu mundo que necesita que alguien le hable. Hay una puerta con tu nombre y está abierta. Tú puedes salir del vientre del pez. Y hoy, Jesús, el personaje principal de esa historia, te invitó aquí para decirte que tú eres de los que puedes darle forma al mundo, comenzando por tu familia, comenzando por tu trabajo, comenzando por aquellas personas que te rodean. Pero tú tienes que tomar la decisión. Y no puedes ser como Jonás, que solamente aprecia la gracia para cuando es con Él y que no ve el plan grande. Hoy Dios te trajo aquí. Jesús te está haciendo una invitación para que comience el giro en tu vida. Algunos de ustedes estuvieron en la conferencia, escucharon cómo Dios quiere hacer cosas en sus vidas, pero tú tienes que tomar la decisión de acercarte a Jesús, porque ese es el giro que lo cambia todo. Así que yo le voy a pedir al equipo que me acompañe aquí al frente, porque vamos a cantar la canción tema de esta serie, que habla de que caminaremos aún en medio de la oscuridad. Y yo quisiera que mientras cantamos esta canción reflexionemos, porque yo sé que hay personas que Dios invitó hoy a este lugar
para que pudieran tener un encuentro con Jesús. Personas que hoy necesitan dar un giro, personas que se sienten que están dentro del pez. Y yo estoy seguro que aquí hay una comunidad que quiere no ser como Jonás, que quiere pasar este momento no por desapercibido, sino por darlo presente y decir: mira, Señor, yo sé que tú vas a tocar a alguien que está al lado mío. Y sobre todo, quizás Dios te está llamando a mirarte y a saber si hoy necesitas ser tú el que contesta. Así que podemos comenzar a cantar esta canción, y aquellos que tengan la salud para hacerlo, les pido que pueden ponerse en pie conmigo y pueden orar. Señor, te damos gracias porque vamos a escuchar esta canción y vamos a responder. Este momento, Señor, es un espacio donde nosotros te pedimos que tú hagas algo extraordinario por encima de nuestras capacidades. No depende de nosotros, Señor. Hay alguien aquí que necesita conocerte, Jesús. Así que mientras cantamos...